el anuncio de una muy importante naviera china de suspender la ruta transoceánica desde ese país hasta el puerto de Lirquén en la región del Biobío, privilegiando el terminal portuario de Chancay en Perú. Y después de Chancay habrá cabotaje simplemente hasta nuestro país. En un movimiento estratégico que promete reconfigurar el comercio marítimo en la costa del Pacífico Sur, una de las navieras más grandes de China, Orient Overseas Container Line, OOCL, ha decidido dejar de operar en puertos chilenos, específicamente en el puerto de San Antonio, redirigiendo sus rutas hacia el ambicioso megaproyecto del puerto de Chancay en Perú. Esta decisión ha generado un sismo económico en la industria logística de la región, marcando un antes y un después en las dinámicas comerciales entre Asia y Sudamérica. El puerto de Chancay, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima, ha sido objeto de intensas inversiones chinas durante los últimos años. Con un proyecto de modernización y expansión en curso, Chancay se perfila como una plataforma logística de vanguardia, capaz de recibir buques de gran calado y manejar un volumen de carga que rivaliza con los principales puertos de la región. La ubicación estratégica del puerto, sumada a las fuertes inversiones en infraestructura, ha convertido a Chancay en un imán para las navieras que buscan optimizar sus rutas comerciales. Esta decisión de la naviera china, que hasta ahora utilizaba puertos chilenos como puntos clave para su conexión con Asia, pone en evidencia un cambio en las preferencias logísticas, impulsado por la eficiencia y los costos operativos. En este nuevo escenario, Perú podría convertirse en un hub clave para el comercio transpacífico, restándole protagonismo a los tradicionales puertos del sur del continente. El anuncio de una muy importante naviera china de suspender la ruta transoceánica desde ese país hasta el puerto de Lirquén en la región del Biobío, privilegiando el terminal portuario de Chancay en Perú. Y después de Chancay habrá cabotaje simplemente hasta nuestro país. Alfredo Meneses, presidente de ASEXMA Biobío, entidad que representa a los exportadores de manufacturas de la zona, señaló que esto responde al diseño del puerto peruano como un núcleo logístico. Mira, Puerto Chancay está definido como una ciudad logística, ni siquiera un hub logístico, una ciudad logística. Los chinos vieron allí una plataforma, ¿no?, global. Y Chile lamentablemente ha ido quedando relegado y simplemente nuestras cargas van a tener que llegar a Chancay y de Chancay a China. En este caso concreto, señalaron, iniciará operaciones un nuevo servicio que permitirá conectar las mismas rutas comerciales para exportadores e importadores que tiene el servicio aludido. El anuncio de la eliminación de la ruta directa con China sería efectiva desde marzo próximo. Autoridades y gremios portuarios han manifestado su preocupación ante la pérdida de este flujo constante de comercio, que generaba un movimiento significativo en los puertos del Biobío, Valparaíso y especialmente San Antonio. Se teme que la salida de OOCL, una de las más importantes en términos de volumen y frecuencia, provoque una disminución en la competitividad de los puertos chilenos frente a sus vecinos del norte. OOCL maneja un volumen significativo de comercio marítimo en la región, con una capacidad de más de 730.000 TEUs en sus operaciones globales y una importante presencia en la conexión entre Asia y Sudamérica. Su salida de los puertos chilenos representa un duro golpe para la infraestructura portuaria del país, que depende en gran medida de estas rutas para el intercambio de bienes industriales, electrónicos y agroalimentarios. La administración de los puertos chilenos ya baraja alternativas para mitigar el impacto, desde la modernización de infraestructuras hasta la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, pasando por la posibilidad de diversificar los servicios portuarios. No obstante, la velocidad con la que Chancay ha crecido y atraído la atención de grandes actores del comercio mundial coloca a Chile en una carrera contrarreloj para adaptarse a este nuevo panorama. Chile recibirá carga desde Chancay vía cabotaje. Ante esta reconfiguración de rutas comerciales, los puertos chilenos no quedarán completamente excluidos del flujo de mercancías asiáticas. Se espera que una parte de la carga que arribe a Chancay sea redistribuida hacia Chile mediante cabotaje, utilizando embarcaciones más pequeñas para transportar contenedores desde Perú a puertos como San Antonio, Valparaíso y Talcahuano. Esta medida, si bien no compensa completamente la pérdida de los servicios directos de OOCL, permitirá mantener un nivel de actividad en los puertos chilenos y abrir oportunidades para la consolidación de nuevos modelos logísticos.
Esta nueva dinámica exigirá adaptaciones en la infraestructura portuaria chilena, así como la optimización de los procesos de recepción y distribución de carga. Las autoridades portuarias ya están evaluando estrategias para facilitar la llegada de estos envíos y garantizar que el comercio con Asia siga fluyendo de manera eficiente. La decisión de OOCL ha generado diversas reacciones entre los políticos chilenos. El ministro de Transportes ha reconocido que se trata de un golpe para la economía portuaria nacional y ha enfatizado la necesidad de fortalecer la competitividad de los puertos chilenos. Es un llamado de atención para modernizar nuestra infraestructura y buscar nuevas oportunidades comerciales, declaró en una conferencia de prensa. Por otro lado, algunos parlamentarios han criticado la falta de previsión del gobierno en materia de política portuaria. No podemos permitir que Chile pierda relevancia en el comercio internacional. Debemos actuar rápidamente con incentivos y acuerdos estratégicos para atraer nuevas navieras, expresó un senador de la oposición. En tanto, representantes del sector empresarial han pedido al Estado mayor inversión en los puertos nacionales y mejores condiciones para las compañías navieras, argumentando que una modernización urgente podría frenar la pérdida de rutas estratégicas. La elección de Chancay como destino principal para sus rutas marítimas no es casual. Se enmarca dentro de la ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta que China ha promovido para expandir su influencia global a través de la construcción de infraestructura estratégica en distintos continentes. Con Chancay, China asegura una cabeza de playa en el Pacífico Sur, facilitando el acceso a mercados sudamericanos y centralizando la distribución de mercancías chinas en la región. Este movimiento también podría interpretarse como un golpe indirecto a los intereses estadounidenses en la región, ya que fortalece la posición china en un continente históricamente alineado con los intereses de Washington. Perú, con su apertura a la inversión extranjera y su posición geográfica privilegiada, se ha convertido en un socio estratégico para Pekín. Mientras las grúas en Chancay se preparan para recibir un volumen de carga sin precedentes, los actores económicos y políticos de Sudamérica observan atentamente cómo se redefinen las rutas comerciales. Si bien la pérdida de protagonismo de los puertos chilenos podría interpretarse como una desventaja a corto plazo, también abre la puerta a una necesaria modernización y diversificación del sector logístico chileno. A largo plazo, la competencia podría beneficiar a toda la región. Si los puertos chilenos logran adaptarse y ofrecer valor agregado, la conectividad y el comercio en la región podrían experimentar un crecimiento sostenido, con múltiples polos de desarrollo en lugar de un único centro dominante. En definitiva, la decisión de OOCL es un recordatorio de cómo la infraestructura y la geopolítica se entrelazan en el mundo globalizado. Chile enfrenta un desafío significativo, pero también una oportunidad de transformación y modernización de su infraestructura portuaria. Por su parte, Chancay se consolida como un nuevo eje logístico clave en la región, reforzando su posición como el principal punto de entrada de mercancías asiáticas a Sudamérica. Con el respaldo de inversiones chinas y su ubicación estratégica, el puerto peruano se perfila como un nodo fundamental en el comercio transpacífico, atrayendo cada vez más rutas y consolidando su protagonismo en el mapa marítimo global. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.